Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en este video vamos a ver alcanos ramificados. Este fue el tema que estuvimos viendo en la última clase de Meet. Voy a apuntar este video directamente ¿sí? A los ejercicios de alcanos ramificados. Para utilizar o para encarar estos ejercicios, tomamos de base lo que vimos en el trabajo práctico anterior, el de hidrocarburos y alcanos era el título. En el que hicieron ese cuadro, así que después les subí otro video explicando puntualmente ese punto, que era el punto 3, que tenían que escribir la fórmula mínima, fórmula desarrollada y demás de todos los alcanos. Esos alcanos que aparecían en ese trabajo son los alcanos lineales, ¿sí? A esos alcanos lineales, a esas estructuras base, ahora vamos a sumarle unas pequeñas cosas. No hago un repaso en este video porque si no se me va muy extenso y después YouTube no me deja subirlo. Así que puntualmente, si después quieren repasar algo, yo les voy a dejar el link del video anterior de la explicación del punto 3. Todos los que figuran ahí son los alcanos lineales, que son la base para hacer estos alcanos ramificados, ¿sí? Bueno, vamos a recordar al principio los nombres, ¿sí? De los alcanos lineales. Los tenemos acá al costadito. Esto ustedes se lo pueden hacer en la hoja y lo van teniendo, así los van memorizando. Recuerden que todos empezaban, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que tenga ese alcano lineal, va a ser el nombre que va a recibir. Todos los nombres van a terminar en ano porque son justamente alcanos. ¿Sí? Después cuando veamos alquenos van a terminar en eno. Entonces, un alcano que tenga un átomo de carbono se va a llamar metano. Un alcano que tenga dos átomos de carbono, etano. 3, propano. 4, butano, pentano, hexano y heptano. Vamos a tomar estas ideas, vamos a tomar todos estos, haciendo las estructuras de todos estos alcanos, son los alcanos lineales, los alcanos base, y a eso vamos a sumarle ahora justamente las ramificaciones. Ustedes piensen en un árbol que tiene un tronco, ¿sí? Y justamente unas ramas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tener una estructura que va a ser nuestra cadena principal o nuestro tronco, y ahí vamos a ir sumándole otras nuevas estructuras. Voy a ir puntualmente a cómo van a aparecer los ejercicios y qué es lo que ustedes van a tener que hacer. Yo les voy a poner los nombres de las estructuras y ustedes van a tener que hacer justamente la fórmula semidesarrollada, la fórmula desarrollada. En principio posiblemente tengan que hacer la fórmula desarrollada y después para poder completar la semi. Después, una vez que ya se pongan cancheros, van a hacer solamente la semidesarrollada, que es la que a mí me interesa que puedan directamente implementar. Bueno, a ustedes les van a aparecer nombres así, ¿sí? ¿Ustedes qué es lo primero que tienen que hacer? Tienen que identificar cuál va a ser mi tronco de esta estructura, es decir, mi cadena principal. Mi cadena principal va a ser siempre la que va a estar al final del nombre y la que termina en ano, ¿sí? Como lo que veníamos viendo. Si ustedes nos fijamos acá, es butano, ¿sí? Era como veníamos haciendo en el trabajo anterior, el alcano lineal. Pero acá, ¿qué tiene? Se le agregó algo más. Esto más que se le agregó es justamente la ramificación, porque son alcanos ramificados. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar justamente cuál es la cadena principal, que es la que va a estar al final del nombre. Cadena principal. Este es cortito, pero va a haber algunos que van a ser más grandes. Bueno, el que está al final y el que termina en ano va a ser la cadena principal. Esto que tenemos acá, que termina en il, va a ser justamente la ramificación. ¿Sí? Terminada en... Tenemos que prestar mucha atención a estas cosas, ¿sí? En qué termina el nombre y qué no, porque en química todo tiene un orden y tiene una lógica y toda una especie de pautas para nombrar a los compuestos. O sea, estas son reglas que están establecidas. Entonces, cuando son ramificaciones, el nombre termina en il. Si nosotros vemos, ¿sí? Este nombre, metil, ¿sí? Suena y viene de met, ¿sí? De una estructura que tiene un átomo de carbono. Cuando es un alcano solito, ¿sí? Sin una ramificación, va a terminar en ano. En cambio, cuando esta estructura está cumpliendo la función de ramificación, porque puede ser ambas o cadena principal o ramificación, cuando está en una ramificación
va a terminar en il, ¿sí? Por cuestiones de estas reglas que yo le estoy nombrando que tienen, sí, todos. Por ejemplo, puede ser un metil, ¿sí? Como ya sabemos, viene de met, o sea que va a ser una ramificación que tenga un átomo de carbono. Puede existir también el etil, que va a ser una ramificación con 2 átomos de carbono. Un propil, que tenga 3 átomos de carbono, un butil con 4 y así sucesivamente. Más o menos vamos a utilizar hasta 4, ¿sí? Ramificaciones. Más de eso por ella no, porque ya quedan bastante raras la estructura. Y este numerito de acá, en este caso es un 2, pero en este caso me indica en el carbono que yo tengo que poner esa ramificación, en el carbono de la cadena principal. Entonces este sería el carbono de la cadena principal que ubico la ramificación. Porque obviamente la ramificación no la ubico en cualquier lugar, sino que el ejercicio me tiene que decir en dónde va. Entonces, ya sabiendo todo esto y pudiendo deducir el nombre, vamos directamente a hacer la ramificación. ¿Sí? Siempre van a tener que seguir estos pasos. FD, recordemos que es fórmula desarrollada. En el otro video también lo tienen explicadito el nombre con la abreviatura, así no tenemos que estar escribiendo tanto. Entonces, FD, fórmula desarrollada. Siempre sigan estos pasos, ¿sí? Para poder completar los ejercicios. Así no se van variando y una vez que vayan tomando práctica, cada vez les va a ir resultando más ágil. ¿Qué es lo primero que escribo? La cadena principal. Reviso cuál era, la que está al final. Me dice butano. Butano me fijo, viene de but. Como termina en ano, sé que es la cadena principal. Entonces es una estructura que tiene 4 átomos de carbono. ¿Qué hago? Los escribo. ¿No? 2, 3, 4. Recuerden que todos son enlaces simples porque son alcanos. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que enumerar, ¿sí?, los átomos de carbono para saber cuál es el número 2 o cuál es el otro número que yo tenga que poner una ramificación. ¿Cómo los enumero? De izquierda a derecha, ¿sí? En el sentido que eso los escribimos. Entonces, este va a ser el 1, este va a ser el carbono 2, este va a ser el carbono 3 y este va a ser el carbono 4. ¿Sí? Yo les aconsejo que los diferencien o con otro color o haciéndoles un circulito para que después no se les mezclen con los hidrógenos y demás. ¿Sí? Yo acá en este caso no tengo otro fibrón, así que lo escribo todo del mismo color, pero les hago un circulito como para poder distinguir que es el número que pertenece al carbono y no después que se me mezcle con el hidrógeno. Entonces, hice la cadena principal, enumeré los átomos de carbono, tengo que ubicar la ramificación. Me dice que en el carbono 2 va a ir una ramificación. Entonces, ¿cómo la marco? Con un enlace. El enlace puede ir para abajo o puede ir para arriba. ¿Sí? Eso queda a criterio de ustedes, como ustedes lo deseen hacer, va a estar bien de las dos maneras. Entonces me dice que tengo que ubicar un metil. Si me fijo el metil, venía del met, que es un átomo de carbono. Por ende, agrego un átomo de carbono abajo. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría mi cadena principal, mi estructura principal, como mi tronco y una ramita, ¿sí? La ramificación que le sale de un costado, en este caso el carbono 2. Las ramificaciones siempre van a estar en los carbonos del medio, nunca va a estar ni en el primero ni en el último, siempre en estos de acá del medio. Entonces, ¿ahora qué me queda hacer? Como veníamos haciendo antes, completar con hidrógenos, porque no dejan de ser hidrocarburos, no dejan de ser compuestos que están formados por carbono y por hidrógeno. Entonces me fijo, el carbono 1, recuerden que siempre tiene que llegar a completar los 4 enlaces posibles que pueda hacer el carbono, ni más ni menos, siempre 4. Entonces, me fijo, el carbono 1 está unido solamente al carbono 2, ¿sí? Entonces me quedan 3 para completar los 4 que puede hacer. El carbono 2 está unido al carbono 1, al carbono 3 y a la ramificación, al metil. Entonces, únicamente puede albergar un H, un hidrógeno. El carbono número 3 está unido al 2 y está unido al 4. Le faltan 2 hidrógenos para completar sus 4 enlaces. Y el carbono 4 está unido únicamente al carbono 3. Por ende, para completar los 4 enlaces, les faltan 3 hidrógenos. A este también, ¿sí? A la ramificación también le tengo que completar con hidrógenos. El metil está solamente unido al carbono 2.
Entonces, para completar los 4 enlaces, le faltan 3. Todos los átomos de carbono que están en la estructura, todos tienen que estar completos con hidrógeno. Vamos a hacer la fórmula semi-desarrollada. Recuerden que es transcribir lo mismo, solamente que vamos a abreviar la cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces, ¿cómo escribo? Escribo lo mismo. Los 4 hidrógenos los enumero. 1, 2, 3, 4. En el carbono 2 la ramificación. Y escribo la H. Recuerden que la H va acá o va acá, es lo mismo, no hay ningún problema. En el carbono 1, ¿cuántos hidrógenos tenía? 1, 2, 3. En el carbono 2 tengo solamente 1. Cuando tengo solamente un hidrógeno, con escribir la H solamente alcanza, no es necesario que yo escriba H1. Si lo pone no está mal, pero no es necesario. En el carbono 3 tengo 2 hidrógenos. Por eso les decía que distingan de alguna manera la numeración que corresponde a los carbonos, así después no se confunden cuando hacen la semidesarrollada que este 2 pertenece al hidrógeno, por ejemplo, y no al carbono. Así que siempre señalícenlo o con otro color o con circulitos, o lo resaltan de alguna manera que se distinga cuál es la numeración de los carbonos. Y el carbono 4 está 1, 2, 3, 4. Perdón, 1, 2, 3. Y el de la ramificación, el del metil, 1, 2, 3. Perfecto. Tengo que hacer la fórmula mínima o la fórmula molecular que la abreviamos FM. ¿Cómo hago? Carbono, hidrógenos y tengo que contar todos los de la cadena principal y la ramificación. O sea que son 1, 2, 3, 4, 5. E hidrógenos cuento todos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, ¿sí? Así tenemos el ejercicio completo. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Que va a tener un gradito más de dificultad. En este caso, en el ejemplo que vimos recién, solamente tenía una ramificación. Ahora vamos a ver que tenga más de una ramificación. En este caso tiene 2 ramificaciones, ¿sí? Me fijo, ¿cuál es la que termina en ano? El que está al final. Entonces, esta sería mi cadena principal. Esta sería una ramificación y esta sería la otra ramificación. Y acá me indica el número, el carbono que va a la ramificación. ¿Sí? No lo escribo acá de nuevo, así no ocupo demasiado lugar. Entonces, voy a seguir siempre los mismos pasos, ¿sí? Hago la fórmula desarrollada, después no es necesario que la hagan. Pentano. Veo, pentano viene de pent, es decir que tiene 5 átomos de carbono. Entonces escribo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Todo con los enlaces simples porque son alcanos. Después, tengo que numerar. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden siempre distinguirlo de alguna manera. Y me fijo, y dice, bueno, vamos a ir primero a la ramificación metil, que es la que conocemos. Me dice que está en el carbono 3, me fijo que es este, y escribo, si lo puedo escribir para arriba o para abajo, lo escribo para el lado que yo quiera, escribo el átomo de carbono. Acá me dice la ramificación que es etil. Me fijo y viene del et, que es con 2 átomos de carbono. Ahora presten atención cómo escribo esta ramificación, ¿sí? Porque los 2 carbonos, ¿sí?, que pertenecen a esta ramificación, tienen que estar unidos entre sí, tienen que estar enganchados, ¿sí? Porque esa es justamente la base o la estructura de estos alcanos que forman como justamente cadenas, ¿sí? Si yo corto esa cadena, estoy cortando la ramificación. Entonces,
¿Cómo lo escribo? Lo escribo un átomo de carbono y abajo el otro átomo de carbono, ¿sí? Porque toda esta es la ramificación, ¿sí? Esta es la ramificación que formaría el etil, que son los dos átomos de carbono. A ver, si yo la escribo un átomo de carbono acá y otro átomo de carbono acá, está mal, ¿sí? Porque yo tendría que contar esto como dos ramificaciones diferentes. Entonces, eso está mal. Ni tampoco hago otra así. No, tampoco. Entonces, las escribo siempre enganchaditas, una abajo de la otra. Si fuera, por ejemplo, propil con 3, tendría que agregar otra acá, ¿sí? Tampoco agrego dos acá y una acá. No, tampoco. ¿Sí? Las tres que formen justamente la cadena, ¿sí? Toda la cadena de los tres. Esta sería mi cadena principal y acá sería la ramificación. En este caso, mi cadena principal y mi ramificación. Esta de una, que es el metil, y esta de dos, que es el etil. Nunca corto la ramificación. Bueno, ¿y ahora qué me resta? Me resta poner hidrógenos, ¿sí? Como veníamos haciendo desde siempre. Carbono 1 está unido solamente al carbono 2, por ende me faltan 3 para completar los 4. El carbono 2 está unido al 1, al 3 y al etil. Por ende le falta 1. El carbono 3 está unido al 4, al 2 y al metil. Le falta 1. El carbono 4 está al 3 y al 5. Le faltan 2. Como ven, después ya suena bastante reiterativo, ¿no? El carbono 5 está unido solamente al 4. Le faltan 3. También tengo que completar el de las ramificaciones. Entonces, este carbono está unido al carbono 2 de la cadena principal y al otro carbono de la ramificación. Este está unido solamente a este. Por ende, le faltan 3. El metil está solamente unido al carbono 3. Por ende, le faltan 3. Perfecto. Todos siempre llegan a tener 4. Fórmula semi-desarrollada. Transcribo lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Enumero. 2, 3, 4, 5. En el carbono 2, el metil. En el carbono 3, el etil. Completo con hidrógenos. En el carbono 1, 1, 2, 3. En el carbono 2, solamente 1. Recuerden que si escribo la 1 solo, con escribir la H solamente sin el numerito, alcanza. Carbono 3, también tengo 1. Carbono 4, tengo 2. Carbono 5, 1, 2, 3. Las ramificaciones, este carbono 2. Hidrógeno 2, perdón, 1, 2. Recuerden, si lo escribo de este lado o lo escribo de este, es lo mismo, no pasa nada. 1, 2, 3. Hidrógeno 3. Carbono 1, 2, 3. 3. Ahora, para escribir la fórmula mínima o la fórmula molecular, carbono e hidrógeno, y tengo que contar la cantidad de la cadena principal y de las ramificaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hidrógeno, a contar todos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perfecto. Entonces, hasta acá vimos un ejemplo que tiene más de una ramificación, ¿sí? Estas ramificaciones, en este caso, están en diferentes carbonos, ¿sí? Uno está en el carbono 2, otro está en el carbono 3. Puede ser, ¿sí? Puede ser que las ramificaciones, estas dos mismas ramificaciones, estén en el mismo carbono. Por ejemplo, 2 etil, 2 metil, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo voy a hacer cuando me pasa eso? Se los escribo por acá chiquitito. Vamos a suponer el caso de que la ramificación estén las dos en el mismo carbono. Entonces, ¿cómo escribo? Y acá, por ejemplo, sea propano. Sí, para hacer más chiquitito. Entonces, se los escribo muy así resumido, ¿eh? Propano viene de 3, así que hago los 3.
Entonces acá me dice 2-metil. Bueno, escribo el metil arriba. Y me dice 2-etil. Escribo el etil, que son 2, abajo. Entonces, esta sería mi cadena principal. Y acá sería el metil. Y este de acá sería el etil. O sea que pueden estar en diferentes átomos de carbono o pueden estar en el mismo. ¿Sí? Si están en el mismo, escribo una ramificación abajo y la otra ramificación arriba. Bueno, espero que les haya servido. Después les voy a dejar 2 ejercicios para que se animen a ir resolviéndolos. Y en la próxima videollamada lo resolvemos, lo vemos y hacemos la puesta en común. Bueno, les dejo un beso y nos estamos viendo.